Yo creo que pienses en esta pregunta. ¿Qué es aquello que te impide ser todo lo que deseas ser para Dios? ¿Hay alguna cosa en ti, en quién eres tú, en lo que haces, en cómo eres, en tu carácter, que te impide vivir en una entrega total a Dios como deseas? ¿Qué pecado o imperfección te está frenando de ser todo aquello que puedes ser para Dios? Quizá es temor en algunas personas, quizá es inseguridad, quizá es lujuria, quizá es impaciencia, quizá es desánimo, quizá falta de amor o quizá falta de sabiduría para algunos. Pero ¿qué tal si pudieras descubrir hoy en la palabra el secreto que te equiparía para vencer ese pecado que tú estás pensando, que tú estás identificando, una vez por todas y vivir para Dios de una manera libre, gozosa, santa, obediente, victoriosa, ¿no? Y no estoy hablando de una vida perfecta, ¿no?, en el que no hay imperfecciones, pero estoy hablando de una vida victoriosa, una conciencia limpia y pura, como Pablo muchas veces nos dice que él tenía. Pablo nos da la clave aquí, porque él la conoce. El Señor se lo ha revelado. Pablo nos da la clave de vivir una vida espiritual victoriosa. En un solo versículo lo resume. Tú sabes que alguien sabe de lo que está hablando cuando no necesita 10 horas para explicártelo, sino que puede explicártelo en una frase corta, ¿no? O quizá en un párrafo corto, o quizá en 5 minutos. Aquí vemos en Pablo a alguien que conoce profundamente las verdades espirituales y las dinámicas de nuestros corazones y cómo vivir para Dios. Y en un solo versículo, versículo 16, él nos da todo el resumen. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, esta traducción quizá no es la mejor, quizá muchos han dicho en muchas otras traducciones en varios idiomas que esta parte que dice no satisfagáis los deseos de la carne realmente no se debería traducir y no van a satisfacer los deseos de la carne. Es decir, si ustedes andan en el Espíritu, Dios les promete que ustedes entonces no van a estar satisfaciendo los deseos de la carne. No es como si fueran dos mandamientos, no es como que anden en el Espíritu y tampoco satisfagan los deseos de la carne, sino como que anden en el Espíritu y les prometo, así no van a llegar a satisfacer los deseos de la carne. Esa es la victoria sobre esta vida pecaminosa en nosotros, esta vida de derrota, es andar en el Espíritu. Por supuesto, Pablo sabe a profundidad todo esto, pero nosotros no. Y él lo dice en una frase, pero nosotros tenemos que pasar mucho tiempo tratando de profundizar y entender de qué está hablando. Así que, aunque vamos a ir por todo el pasaje hasta el versículo 26, lo único que vamos a estar estudiando realmente es ese versículo. Todo lo demás es como una explicación de esa frase que Pablo está haciendo. Así que ténganlo en mente todo el tiempo este versículo 16, porque eso es lo que conecta todo lo que Pablo dice en este pasaje. Ahora, al darnos la salvación y proveer el Espíritu Santo, Cristo te ha provisto todo lo que necesitas. La Biblia dice eso en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así: por su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Ahí Pedro, en otra carta, está diciendo,
Ya ustedes, los cristianos, tienen todo lo que necesitan para vivir una vida victoriosa. ¿Qué es esto? ¿No? Y hoy vamos a profundizar en esta clave de la vida espiritual victoriosa. Andad en el Espíritu y no van a satisfacer los deseos de la carne. Vamos entonces a estudiar minuciosamente este versículo. Primero que todo, ¿a qué se refiere el Espíritu? ¿No? La palabra espíritu, ahí mismo en este versículo, es la palabra griega pneuma o pneuma, que literalmente significa viento o aliento. Y muchas veces se refiere a esta realidad inmaterial. Nosotros conocemos nuestro espíritu porque sabemos que somos más que carne, somos más que huesos. Hay algo inmaterial en nosotros. Hay una mente, hay algo que le llamamos alma o espíritu. Es esa realidad inmaterial en nosotros. Ahora, Dios es completamente inmaterial. Dios es espíritu, dice Jesucristo en el Evangelio de Juan. Dios es espíritu. Sin embargo, la tercera persona de la Trinidad tiene específicamente este nombre, el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, primero que todo, es una persona, no una fuerza, un poder, una energía. Y nosotros, la verdad, como bautistas, como cristianos más reformados, quizá, se nos llama como que, bueno, ustedes no creen en el Espíritu Santo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Ustedes son los fríos porque no nos caemos en el piso, entonces ustedes no creen en el Espíritu Santo. Y la verdad, eso no es cierto. Sin embargo, puede llegar a ser cierto que no hemos profundizado como deberíamos en quién es esta persona. Tampoco hemos profundizado suficiente en quién es el Padre, por cierto. Pero ahora estamos hablando del Espíritu Santo. Y es tan bueno pensar en que es una persona divina. Es la tercera persona de la Trinidad. No es una electricidad, ¿verdad?, que corre por tu cuerpo, que se siente un calor. Eso no es el Espíritu Santo, no es una fuerza, un calor, una sensación. Es alguien, no algo, ¿verdad? Jesús dijo en el Evangelio de Juan, cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, no cuando esa cosa venga. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo toma decisiones, puede entablar una relación de amor o de enemistad. Uno puede ser enemigo de Dios, del Espíritu. Tiene la habilidad de convencer a los pecadores. Una calor, una fuerza no puede convencer pecadores. Una persona sí. Brinda ánimo y consuelo al creyente, Él es el consolador. También hay maneras en que podemos dañar nuestra relación con el Espíritu Santo, dice la Biblia. Podemos insultar al Espíritu Santo, dice Hebreos 10:29. Podemos blasfemar contra el Espíritu Santo, Mateo 12. Podemos resistir al Espíritu Santo, Hechos 7. Podemos contristar al Espíritu Santo, Efesios 4:3. Mentir contra el Espíritu Santo, Hechos 5. Apagar el Espíritu Santo, 1 Tesalonicenses 5:19. Claramente es una persona, pero ¿qué tipo de persona es? ¿No? El Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, cuando estamos hablando aquí de este versículo, andad en el Espíritu. O sea, andad en Dios mismo. Y entonces no van a satisfacer los deseos de la carne. Él es la tercera persona de la Trinidad porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Él nos ha revelado. Todos nosotros nos bautizamos en el nombre del Espíritu Santo. Nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú has sido bautizado en su nombre. Y esa es la doctrina de que Dios es uno y tres, ¿no? Wayne Grudem define la Trinidad de la siguiente manera. Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es plenamente Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es plenamente Dios y hay un solo Dios. Dios es un solo ser absoluto que subsiste en tres personas.
el Espíritu Santo es una de esas personas divinas. Él es Dios, ¿no? El Espíritu Santo es llamado el Consolador, y aquí yo quiero simplemente terminar con esta meditación acerca de esta palabra en este verso, Espíritu, ¿no? Porque la Biblia le llama muchas veces el Consolador. Y esa palabra realmente es una palabra griega que es parácletos, ¿no? No hay ni siquiera una traducción exacta de esa palabra. Hay muchas versiones en español que traducen la palabra parácletos de maneras distintas. Recopilé una de las siguientes, unos ejemplos de varias traducciones. Algunos lo traducen como defensor, ¿no? Un poco diferente a consolador, ¿no? Como abogado defensor, como consolador, como intercesor, como consejero o como ayudador. Ahora, ¿por qué hay tantas traducciones de la palabra parácletos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, porque no existe una palabra en español o en inglés que describa exactamente lo que significa parácletos. Muchas veces era el abogado que te defendía en problemas con la ley, pero también podría ser simplemente alguien que estaba a tu lado para defenderte. Parácletos literalmente se puede traducir como uno que ha sido llamado a estar a tu lado. Quiero que mediten eso en un momento, ¿no? Es uno que ha sido llamado a estar a tu lado. Y si Dios es fiel, Dios nos llama a algo y quizá nosotros somos infieles, ¿no? Pero Dios es fiel. Y el Espíritu ha sido llamado a estar a tu lado. ¿Qué quiere decir? Que Él está a tu lado. Que en medio de dificultades, que en medio de dudas, que en medio de aflicciones, que en medio de tentaciones y de pecados incluso, Él está a tu lado. Y eso es algo hermoso que pensar. Este es el Espíritu Santo en el que nosotros debemos andar. Si eres cristiano, este parácletos, este defensor está comprometido a nunca abandonarte. Nunca. Él vino a estar a tu lado. Él vino a defenderte de tus enemigos externos e internos, ¿verdad? El diablo, el mundo, la carne, tu tentación que viene de adentro. Él vino a mostrarte la verdad, darte vida a través de las Escrituras, llevar su palabra a que afecte todo tu ser y produzcas fruto. Él vino a transformarte, a disciplinarte, a santificarte, a hacerte a la imagen de Cristo. Cristo ha enviado el Espíritu Santo para pastorear a sus ovejas, que somos nosotros. Y Él jamás te abandonará, ¿no? Aunque tú le falles, le contristes, le resistas, Él con más fuerza argumentará, será un parácletos, ¿no? Discutirá contigo y te convencerá del amor infinito que Dios tiene para contigo y te recobrará porque Él te ama. Y Él ha sido llamado a mantenerte. La preservación o perseverancia de los santos es una obra del Espíritu Santo manteniéndote en Cristo hasta el fin. Podemos continuar con otra palabra acá, otra parte de este versículo, ¿no? Vemos otra vez el versículo 16, digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿por qué Pablo está hablando de esta clave de la vida victoriosa? Bueno, porque Pablo dice que estamos en guerra constante que solo puede ganarse mediante el Espíritu de Dios. La razón por la que necesitamos al Espíritu para vivir en santidad es porque estamos en guerra. Es porque hay una guerra dentro de nosotros. Y Pablo lo explica así, versículos 17 y 18. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál es el objetivo de esta gran lucha espiritual dentro de tu corazón? Bueno, el objetivo es ganar la batalla sobre quién controla tu voluntad. Y esto es interesante, ¿no? Porque tú tienes una voluntad
Y la voluntad es la habilidad de tomar decisiones que se traducen en acciones, ¿no? Tú tomaste la decisión de venir hoy aquí y tomaste acciones que te llevaron aquí, usaste tu voluntad para llegar acá. Ahora, ¿quién te llevará a actuar de la forma que actúas? ¿La carne o el espíritu? He ahí la guerra por tu voluntad. ¿Verdad? ¿Cometerás adulterio? ¿Te irás con la secretaria? ¿Harás trampa en el examen? ¿Robarás ese dinero del trabajo? Esta lucha y esta guerra por tu voluntad en el que tú puedas tomar decisiones que te lleven a acciones. Y esta terrible guerra se está enfrentando cada momento, cada día en tu corazón. Y por eso es tan necesario el Espíritu Santo del que Pablo nos está hablando. Los dos se oponen para que no hagáis lo que quisierais, dice. Pablo termina diciendo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, si el Espíritu es la manera decisiva de vencer los impulsos de la carne, entonces ya no es la autodeterminación de obedecer la ley. Ya no es el camino de la ley, porque la carne controla. Tiene que haber algo sobrenatural. Y ese es el camino del Espíritu, por fe. Así que la ley ya no es una forma de vivir, esa antigua manera de vivir. Ahora, una palabra clave aquí es la palabra carne, ¿no? Dice, andad en el Espíritu y no van a satisfacer los deseos de la carne. ¿A qué se refiere esta palabra carne? ¿No? Mucha gente, la verdad, malentiende esta palabra en la Biblia. La leen una y otra vez y dicen, se refiere a mi carne, ¿no? Mi piel, mi carne es maligna. Hay algo en el físico que está mal. Eso no es lo que está enseñando Pablo. ¿Okay? Eso es lo que enseñaban algunas sectas gnósticas en el tiempo de Pablo, y eso no es lo que le está enseñando. Esa es la palabra griega sarx, que significa carne, pero se usa en un sentido diferente. No se refiere a nuestro cuerpo físico, no se refiere a nuestra piel, no se refiere a nuestras hormonas. No es que el espíritu tiene conflictos con el cuerpo físico. Ese no es el punto de Pablo. ¿Qué es la carne para Pablo? Bueno, Pablo usa esa palabra para describir tu antiguo yo, el hombre natural, la naturaleza pecaminosa. La primera Biblia que tuve fue la Nueva Versión Internacional, y en la Nueva Versión Internacional, cada vez que aparece carne en las cartas de Pablo, ponen naturaleza pecaminosa en vez de carne. Así que eso es algo que es muy claro para mí. Es como, wow, hay una naturaleza dentro de mí que me lleva hacia el pecado. Eso es la carne. O sea que es algo inmaterial. Es algo invisible. Es el viejo hombre, ¿no? El corazón corrompido. Son las tendencias o impulsos naturales que tenemos hacia el pecado. Tendemos hacia el pecado. Y eso viene de aquello que Pablo le dice la carne. Y cuando nosotros tendemos como cristianos hacia adorar a Dios, hacia obedecer a Dios, hacia arrepentirnos, eso viene del nuevo corazón regenerado y del Espíritu Santo que nos impulsa. La carne es una realidad interior, ¿verdad? No se destruye con instrumentos físicos. Por eso los monjes del medioevo estaban equivocados al flagelarse las espaldas, tratando de controlar su carne, porque no se destruye con instrumentos físicos, se destruye con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, vemos aquí otra palabra, por cierto. No satisfagáis, o no van a satisfacer, los deseos de la carne. Esa palabra es muy importante en el Nuevo Testamento. Es la palabra epithumía, que es una pasión desenfrenada, una pasión fuerte, un deseo fuerte, una pasión desordenada, un deseo egoísta que busca satisfacerse a sí mismo y desplaza el deseo por Dios. Es decir, cuando tú estás
siguiendo los deseos de la carne, cada vez que tomas una decisión de seguir los deseos de la carne, estás tomando una decisión que te lleva a desplazar ese deseo que tienes por Dios. Y empiezas a abundar en un deseo más y más y más por el pecado. El pecado, el obedecer a la carne nunca se va a quedar en corto. Siempre va a avanzar hasta el extremo. Siempre hay un paso más que dar. Y siempre alejándose de Dios. Esos deseos se manifiestan en acciones. Y eso es lo que vemos en esta lista de los frutos de la carne. Perdón, no dice frutos, dice las obras de la carne. Y eso es importante. Versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Una pequeña aclaración. La razón por la que Pablo dice obras de la carne, y eso es cuando dice el Espíritu, no dice las obras del Espíritu, es porque en las obras de la carne eres tú el que estás haciendo esas obras. Viene de ti el hacer esas obras. Mientras que en el Espíritu es un obrar del Espíritu en ti. Por lo tanto, es un fruto que crece en ti y que tú no tienes un control de eso. Dios está obrando en ti. Mientras que en la carne, esas son tus obras. Tú estás tomando esas acciones, vienen dentro de ti. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ahora es interesante algunas cosas aquí, que podemos dividir por categorías estas expresiones de la epithumía, del deseo desenfrenado de la carne o de la naturaleza pecaminosa. Primero estamos con el área de la sexualidad. Menciona adulterio. Adulterio es cuando uno tiene relaciones de alguna forma, de algún tipo de expresión sexual con alguien que no es tu cónyuge, ¿no? Ya sea porque es el cónyuge de otra persona o ya sea simplemente porque simplemente no es tu cónyuge, ¿no? Aunque esté soltera esa persona, tú no estás casado con esa persona. Luego habla de fornicación, lo cual es entre solteros, por así decirlo, ¿no? Las relaciones que tienen. Luego habla de inmundicia, o ese desenfreno, hacer todo tipo de inmoralidad sexual, por así decirlo, por poner un sinónimo. Y luego de lascivia, otra vez esa lujuria, ese deseo de satisfacer a la carne. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la carne, muchas veces nos enfocamos solo en la sexualidad. Creemos que los deseos de la carne solo tienen que ver con la sexualidad, pero no. Aquí hay otras manifestaciones de la carne. Otra categoría es la religión. Fíjate que habla de idolatría, hechicerías y herejías. Menciona esas tres cosas. Idolatrías es cuando hay un sustituto de Dios. Puede ser otro Dios de otra religión o puede ser algo bueno, como tu hijo, tu trabajo, tu éxito, tus proyectos, tu ministerio. Puede ser un sustituto de Dios. La idolatría es una manifestación de la carne, de la epithumía, de ese deseo desenfrenado de la carne. La hechicería, ¿no? Es interesante, la única vez que he podido tener contacto cercano con una bruja es cuando estábamos compartiendo evangelio en la Pulga, allá en Texas, y poder entrar ahí y a su tienda y su cuestión y decir, mira, este es el evangelio y voy a orar por ti y todas esas cosas, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Cuán lejos tienes que ir espiritualmente para llegar a eso. Pero no es ser bruja o ser brujo, es consultar brujos también, ¿no? Lo cual es extremadamente común entre los hispanos. Y entre los cristianos muchas veces hay sustitutos para eso. Mira, quizá no voy a alguien que me lea las cartas, pero voy a hacer la limpieza con el huevo, ¿no? De diferentes cosas de diferentes países, pues.
y como que hay un rango, ¿no? Entonces, bueno, cosas que sean menos oscuras. No. Todo eso viene de la carne y es enemigo del espíritu. Y cuando estás decidiendo hacer esas cosas, estás alejándote de tu deseo por Dios. Y estás buscando un sustituto, ¿no?, de Dios. Y luego habla de herejías, que por supuesto hablan de no mantenerse fiel a la palabra, sino inventar, ¿no? No solamente hay esta categoría, sino está la categoría de las relaciones personales, con amigos, con familiares. Habla de iras, ¿verdad? De ese enojo que es tan común, de contiendas, de disensiones, que también son contiendas, de divisiones, de envidias, de homicidios. Y muchas de estas cosas suceden en la iglesia. Y ojo, otra vez, ese es un estilo de vida que se está llevando conforme a la carne. No es que una persona que diga, bueno, la hermana se molestó, así que no es creyente, ¿no? Pero por supuesto, sí. Pero si es una persona que ese es su estilo de vida constantemente, está viviendo constantemente en las obras de la carne, debe entender que está en peligro. Y vamos a ver ahorita cuál es el peligro. Pero siguiente categoría, abuso de sustancias, habla de borracheras y de orgías. Algo interesante con esto de las orgías es que no significa en griego significa fiestas excesivas donde había desenfreno. No necesariamente lo que nosotros pensamos en orgías, sino donde había mucha borrachera, mucha glotonería, todo este desenfreno, ¿no? Y no es quizá la forma en la que lo usamos hoy en día. Entonces, por eso se habla en esta categoría de abuso de sustancias, ¿no? De borracheras y orgías, ¿no? De abusar de estas sustancias. Esto es un fruto o una obra de la carne, un deseo de la carne. Y cosas semejantes, es decir, la lista no es exhaustiva. Los deseos de la carne incluyen todos los pecados. Todos. Entonces, como yo decía, ¿qué pasa cuando tú te das cuenta que ese es tu estilo de vida? ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias trae el satisfacer los deseos de la carne? Bueno, Gálatas 5:21, el versículo que sigue, dice, como ya lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Están condenados eternamente. Los que tienen ese estilo de vida demuestran con seguridad que no han sido rescatados de sus pecados y viven completamente en rebelión a Cristo. Necesitan arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Ahora, quiero enfocarme, ya que hemos visto bastante de la carne, en el otro lado. ¿No? Dijimos que la clave de Pablo es andad en el Espíritu. Y entonces no van a satisfacer los deseos de la carne. Y quiero que profundicemos. Y yo oraba al Señor en estos días. Señor, enséñame qué es andar en el Espíritu. Porque son solamente 2 palabras. Y sin embargo es algo tan profundo que es tan difícil de entender. Y yo quiero entenderlo. Porque yo quiero andar en el Espíritu. Así que primero he hablado con la palabra andar. En griego nos da la idea de caminar, de una vida constante, continua en el Espíritu. Es difícil entender lo que eso significa, pero está hablando de un estilo de vida. Y Pablo nos ha dejado claro que lo opuesto a andar en el Espíritu, para hacer nuestra investigación, ¿qué es andar en el Espíritu? Bueno, si vemos lo opuesto, es satisfacer los deseos de la carne, esas tendencias pecaminosas. Si nosotros estamos satisfaciendo los deseos de la carne, entonces no estamos andando en el Espíritu. Ok, por lo menos tenemos eso claro. Por ejemplo, si alguien dice que el Espíritu le está guiando a hacer algo que sabemos que es pecado, eso no es andar en el Espíritu. Ahora, lo primero que se viene a la mente cuando uno piensa, ¿qué significa andar en el Espíritu? Es quizás la idea de obedecer un impulso santo que proviene del Espíritu Santo, ¿no? De que hay algo adentro que nos impulsa y entonces nosotros andamos en lo que ese impulso nos dice del Espíritu Santo.
Pero no me convence del todo que sea solamente eso, porque es más complejo, porque Dios no es un Dios de confusión. ¿Y qué tal si una persona dice otra vez, no, es que Dios me está impulsando a cometer este pecado? Dice, no. Pero ¿cómo tú sabes? Y es tu palabra contra su palabra. No, el Espíritu Santo nos ha dado su palabra, la palabra del Espíritu Santo. Y el ministerio del Espíritu Santo está conectado con su palabra. Así que quizá hay otra idea. Y es que andar en el Espíritu significa vivir bíblicamente. Ahora, en esa interpretación, el Espíritu es un sinónimo de la Biblia, ¿no? Andar en el Espíritu es lo mismo que decir que vivan obedeciendo la Biblia, ¿no? Vivan obedeciendo la Biblia y entonces no van a satisfacer los deseos de la carne. Pero eso también parece incompleto, ¿no? Porque Dios, Pablo nos ha dicho que precisamente el problema es que no tenemos la habilidad para obedecer la Biblia. Entonces, si andar en el Espíritu, es decir, obedezcan la Biblia, ahí está, como que le hace falta lo que Pablo nos está diciendo que son las buenas noticias. Por nuestras propias fuerzas no somos capaces de obedecer la Biblia, ¿no? Entonces, creo que la idea de andar en el Espíritu incluye aspectos que son internos y aspectos que son externos, ¿no? Y esta es mi pequeña definición, no es pequeña, es muy larga, pero pequeña definición de qué es andar en el Espíritu. Y es que andar en el Espíritu consiste en someterse a la influencia santa del Espíritu en oposición a la influencia pecaminosa de la carne, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo uno se somete a la influencia santa del Espíritu? Bueno, esto sucede cuando un corazón regenerado, que ha nacido de nuevo, una persona que no ha nacido de nuevo no puede andar en el Espíritu. Sucede cuando un corazón regenerado se somete gozosamente a la guía, a los impulsos y a las instrucciones santas del Espíritu. Ahora, ¿cómo viene eso a nuestro conocimiento? ¿Cómo es que nosotros llegamos a obtener esa guía? ¿Cómo obtenemos esos impulsos? ¿Y cómo obtenemos esas instrucciones santas del Espíritu? ¿Cómo se obtienen? Bueno, el Espíritu Santo provee esa guía, esos impulsos y esas instrucciones usando las Sagradas Escrituras. Otra vez hay esa conexión entre el Espíritu y las Escrituras que son inseparables. Es decir, por medio de la Escritura, Él habla a tu mente, moldea tu corazón, moldea tu carácter y te lleva a tener estos impulsos de decir, por ejemplo, me estoy afanando por la situación del coronavirus y te llega la palabra, no os afanéis. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿De dónde provino eso? ¿De la nada? No, de la palabra de Dios. ¿Y cómo sucedió? Bueno, en algún momento tú recibiste esa palabra y el Espíritu Santo te lleva, te guía, te da impulsos a decir, no voy a afanarme, y te da instrucciones claras, objetivas, santas, en las que entonces tú puedes someterte gozosamente porque tienes un corazón renacido. En oposición, andar en la carne consiste en someterse a la influencia pecaminosa de la carne, y eso sucede cuando un corazón se somete a la guía, a los impulsos y a las instrucciones de la carne. ¿Y de dónde vienen esas instrucciones? Usando la mentira. Y eso es algo interesante porque o tú eres controlado por la verdad de Dios o tú eres controlado por la mentira. Y Satanás y el pecado usa la mentira para llevarte a impulsos, para llevarte a una guía y a unas instrucciones que te llevan a la muerte. Entonces, en resumen, andamos en el Espíritu cuando decimos no a la carne y decimos sí a la influencia del Espíritu y la palabra de Dios. Eso no es producto de nuestra fuerza,
de voluntad, sino que es un fruto del Espíritu que hace crecer en nosotros, ¿no? Entonces, terminemos viendo qué es ese fruto del Espíritu. Versículo 22 al 26 nos da una lista. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y aquí hay 3 categorías también. Primero, en relación con Dios, está el amor, el gozo y la paz. El amor ágape, que viene de Dios, es la palabra en griego ahí, que viene de Dios y que realmente nos lleva a vivir sacrificialmente. Si decimos que amamos a Dios y odiamos a nuestro hermano, somos mentirosos, ¿no? Realmente el amor viene de Dios, porque Dios es amor. Cuando hablamos del gozo, esta es una descripción del cristianismo. El cristiano por naturaleza tiene el gozo de su salvación. Por algo se le llama al evangelio, buenas noticias de gran gozo. Somos personas que hemos recibido esas buenas noticias de gran gozo. Y esa paz es la que disfrutamos en relación con Dios cuando antes éramos enemigos. Y ahora vivimos como gente que está en paz con Dios. Y por eso tenemos paz. Porque aunque vengan guerras contra nosotros, decimos, tenemos paz con Dios. La segunda categoría es en relación al prójimo. Hay paciencia, hay benignidad y hay bondad. Unos a otros, como cuerpo de Cristo, necesitamos paciencia porque muchos cometemos muchas faltas muchas veces. Todo el tiempo. Hoy mismo yo he cometido falta contra ustedes han cometido falta contra unos a otros. Y necesitamos esa paciencia que nos hace recordar, somos pecadores, somos redimidos, somos uno en Cristo. Tenemos benignidad y bondad cuando nos tratamos con amabilidad. Algunas versiones lo traducen con amabilidad. Eso es con relación al prójimo. Y en último, es con relación a nuestro carácter aprobado. Fe, mansedumbre y templanza son las características de un carácter irreprochable, maduro en la fe. Alguien que se sostiene en su fe y que no es tambaleado por las olas y vientos de otras doctrinas. Alguien que se mantiene en humildad o mansedumbre, el cual no es un neófito, como dice Pablo, el cual puede ser llevado por lazo del diablo, es decir, el orgullo y la soberbia, porque él ha desarrollado mansedumbre, humildad, como Cristo, y templanza, o sobriedad, o dominio propio. Esa habilidad de poder vivir en integridad. No perfección, pero sí una estabilidad moral. Ese es el fruto del Espíritu, y el fruto viene, y quiero animarles, el fruto viene lentamente. ¿Cuándo ustedes han visto un árbol de manzanas, verdad? Y decir, mira, hoy está totalmente seco, y se despiertan al otro día y ya están todos los frutos completamente desarrollados y listos para comer en un solo día? Nunca. El fruto del Espíritu en nosotros se está desarrollando. Es la vida de Dios que se ve visiblemente en nosotros y poco a poco se ve. Y hay una progresión. Dios está haciendo algo en tu vida. Diles, y si eres cristiano, Él está llevándote a tener este fruto. Te está llevando a tener una mejor relación con Dios, entender el evangelio mejor y poder tener más amor, gozo y paz. Te está llevando a tener una relación con tu prójimo y con la iglesia que se marca más por la paciencia. Ya no eres tan impaciente, pero tienes que seguir creciendo en esa paciencia. Y también eres amable, aun con aquellos que no te tratan bien. Y mucho más con el visitante quizá. Y eres bondadoso y quizá buscas servir a los hermanos. Y claro, vamos a seguir creciendo en eso. Y en tu carácter, tu fe se está fortaleciendo. Tus convicciones se están haciendo más firmes. Tu humildad, con el favor de Dios, está creciendo. En el sentido de entender
cada vez más cuán insignificante eres por ti mismo y cuán importante es aceptar tu identidad como miembro de un cuerpo, que solamente eres una parte. Y esa templanza, ese dominio propio, esa solidez o firmeza en tu integridad moral, poco a poco se desarrolla. Así que en conclusión, ¿cómo puedo vivir una vida espiritual victoriosa? Andad en el Espíritu y entonces no van a satisfacer los deseos de la carne.